Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. El tema para hoy: la responsabilidad por el pecado personal. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. La responsabilidad por el pecado personal. Dice la Biblia, Romanos 14, del versículo 9 al 12. ¿Lo encontró? Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Oiga bien, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese es el texto bíblico de apoyo. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es que la iglesia entienda y crea por la palabra que creyentes o no creyentes daremos cuentas a ti, mi Señor, que habrá juicio y que ningún pecado quedará sin castigo. El único pecado que quedará sin castigo es el pecado que tú ya nos has perdonado. Pero mi Dios, que la iglesia no se muestre insensible, mucho menos indiferente ante la realidad de enfrentar las consecuencias de nuestro pecado en aquel día, porque será cara a cara contigo, mi Dios, y ayúdanos a prepararnos por tu Espíritu Santo para entender ese momento y que no lo ignoremos, porque mi Dios, con toda seguridad ha de llegar. Y que estemos, Señor, preparados espiritualmente para salir, Señor, victoriosos en ese momento que para unos va a ser vergonzoso, para otros doloroso, triste, pero mi Dios, ayúdanos a prepararnos para cuando partamos de esta tierra y demos gloria, honra y alabanza solamente a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Lucas 17, del 34 al 36, habla así, hablando del rapto. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Así dice en su Biblia? Bien. Amado, el texto habla de una separación de personas. Es una clara referencia, amados hermanos, que el día del rapto no todos van a escapar con Cristo. Probablemente la mayoría se van a quedar acá con las vacaciones de la tribulación. Porque, amados, nosotros ahora en la iglesia, así como anda de liviana la iglesia en cuanto a su responsabilidad por el pecado, pensamos que aunque pequemos y hagamos toda clase de desobediencias, a la hora que venga el Señor, nos vamos todos y todas las iglesias evangélicas se van a quedar vacías. Ja, ja, ja. A ver si en esta iglesia nos damos cuenta a la hora que viene el Señor. Por lo menos uno que se vaya. ¿Quién va a ser ese uno? Porque, amados hermanos, estamos así. La gente ahora está
autosalvándose, autodeclarándose inocente, y se les olvida que es Dios y solo Dios quien conoce la condición de cada corazón. O sea, amado, y a Dios nadie lo va a engañar. Dios, amado hermano, conoce, lo ve a usted, no como nosotros lo vemos. Porque mire, un problema que tenemos los pastores, bueno, yo, que a todos los veo buenos, fíjese, a todos los veo santitos. O sea, y quizás el gran amor que les tengo no me permite ver, ¿sí?, lo que hay en sus corazones. Entonces no se engañen, porque el que les va a dar la visa para entrar, para escapar, no soy yo, sino que es Dios mismo, que Él no ve la apariencia. ¿Se acuerda cuando Samuel estaba buscando al sucesor de Saúl? Y Samuel estaba buscando la apariencia de los hermanos de David. Y le dice Samuel, 1 Samuel 16:7, que Dios no ve la apariencia, no ve lo que nosotros vemos, sino que Él ve el corazón. Y amado hermano, el corazón, por cierto, el nuestro es engañoso. Mira, el amor que le tiene a las personas, por los padres a los hijos, difícilmente les ven sus pecados, porque los amamos tanto que los declaramos angelitos. ¿Verdad que sí? Y son angelitos de verdad. No lo son para nada. Muchos hijos que tanto amamos pueden estar en este momento en total condenación. Y aún solo decirlo, amado, el padre o la madre se impactan. Híjole, si mi hijo, si mi hija se muere, no es salvo. Y amado hermano, pero son realidades que la iglesia tiene que declarar para que nosotros vayamos entendiendo que en nuestro amor no manda al cielo a nadie. Mire, a mí me pasa como pastor cuando hay muertito en la iglesia. La gente espera que uno dé un mensaje y que le dé visa para el cielo al muertito. Y como el muertito está como dormidito, parece tan inocente, que me dice, mire, si era la buena persona, ay, qué dolor que se fue, yo creo que está con el Señor. Yo mejor prefiero dar mensajes de consolación a la familia, porque no me es lícito decirle el fulano o la fulana se fueron para el cielo. A mí no me consta. Entonces, y el engaño no es consuelo verdadero, sino que más bien lo que haría con esa declaración es engañar a la iglesia. Bueno, si el pastor dijo que esa casa se murió, nosotros sabíamos lo que era, pero él dijo que se fue al cielo. Entonces no puedo mandar a nadie al cielo, eso no es mi potestad. Yo tengo, amado hermano, que decir la verdad y reconocer que la tendencia natural de las personas es negar su responsabilidad por el pecado, es ignorarlo, decir no he hecho nada. Es decir, así dice el proverbio, la mujer que en adulterio dice, solo se limpia la boquita y dice, no he hecho nada, y ya pasó todo, ¿verdad? Entonces ella solita se declara inocente. Y amado, esa es una tendencia natural. A veces, amado, hacemos la de Adán, pero Adán el del huerto, amado, le dijo, Dios, ¿qué pasó, Adán? No, yo no tuve la culpa, la mujer que me diste. Yo no sé qué haría la esposa de nuestro Adán acá si la acusan ante Dios de que ser ella la culpable. Amado, a Adán se le debe haber hecho un gran problema. Pero oigan bien, hermanos amados, es un gravísimo error pensar que el pecado no va a tener consecuencias. Eso es quizás lo más insensato que nosotros podemos admitir en nuestra mente. Y se nos olvida que claramente la Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces el que siembra para pecado, para la carne va a sembrar corrupción. Entonces, amado hermano, esas leyes no son mías, no son de la iglesia, son de Dios. Y estas leyes no las va a negociar Dios con nadie.
Y amado, el asunto es que vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros, amados hermanos, vamos a estar un día cara a cara con el Señor. Y no vaya a llegar usted todo olímpico a decirle, vaya, Señor, abre la puerta del cielo. Aquí viene este campeón de la santidad. Y el Señor le vaya a decir, no te conozco, ¿y este quién es? Se quiere colar. Al cielo no se va a colar nadie. Al cielo solo van a entrar los aprobados por Dios. Sí. Y entonces, amado hermano, no estemos nosotros engañándonos. El gran problema de la humanidad, no solo de la iglesia, sino que de toda la humanidad, tiene nombre: pecado. Diga pecado. Ese es el gran problema de los chinos, de los alemanes, de los gringos, de los suramericanos, de todo. El pecado está abundando en todo el planeta. Así ha sido siempre. Porque, hermanos, el pecado tiene origen y se transmite. O sea, no, nadie puede decir no he pecado. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, amado hermano, si no fuera grave el problema del pecado, si no fuera, realmente, si para Dios no fuera serio el problema del pecado, no hubiera habido necesidad de que el Padre enviara al Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para pagar la cuenta, Él siendo inocente por el pecado que nosotros cometemos. Entonces tiene que entender, amado hermano, el pecado no es asunto de chiste. El mundo ahora se burla de los que creemos que el pecado es grave, que se sigan burlando, pero nosotros vamos a creer lo que está escrito, porque un día el mundo mismo va a ser juzgado por Dios. Miren, la carta a los romanos dice, el versículo 11, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Ok. Entonces, no crea usted que va a llegar a dar cuentas a Dios así. Ajá, Señor, aquí vengo, como que usted es chero de Él. Usted va a dar cuentas con Él de rodillas, en humillación, en esperanza que haya dado gracia y misericordia con Él, y esperando que de Él salga la palabra: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. O apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Eso, amados, se va a suceder. Y, amados, no esperemos que llegue la muerte, porque cuando la muerte a la carne llegue, vamos a despertar a la realidad espiritual, y ahí vamos a comprobar que todo lo que se nos reclamó creer por fe, ahora ya no vamos a necesitar la fe, porque lo vamos a estar viviendo, o la salvación en la que creímos, o la condenación que rechazamos. Entonces, amado hermano, para eso está la iglesia, para anunciar el evangelio de salvación en Cristo. Y, amado hermano, nosotros somos la iglesia, por lo menos nosotros sí debemos darle importancia a lo que significa la conducta pecaminosa. Porque los creyentes verdaderos, amado hermano, no practicamos el pecado. Diga eso. Pero fuerte, hombre. Yo no oí, ¿oíste tú? ¿Qué es lo que vamos a repetir? Los creyentes verdaderos no practicamos el pecado. Dígalo con fuerza. Por tanto, diga, si yo practico el pecado, simplemente estoy condenado todavía. ¿Es mi ley o es la ley de Dios, hermano Adán? Entonces, vea, la Biblia dice que todos vamos a dar cuentas en aquel día. ¿Quiere una cita bíblica? Mateo 12, versículo 36. Mire, palabras del Señor Jesucristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, esta solamente es una cita para reforzar el hecho que vas a dar cuenta por todo lo que has hecho. Y, amado hermano, eso no es un invento nuestro.
entienda que no estoy amenazando a nadie. ¿O se siente esto como una amenaza? No, es una enseñanza. Pero si la enseñanza le resulta amenazante, gloria a Dios, el Espíritu Santo quizás está haciendo un trabajo en ti. Porque, oiga bien, nuestro evangelismo, porque nosotros, además de ser creyentes verdaderos, el creyente verdadero evangeliza, habla de Cristo, habla de la salvación, habla del perdón de pecados, de misericordia. Y nuestro evangelismo debe incluir esa enseñanza de que el hombre es responsable por su propio pecado. Mira, amado hermano, ese necio querer rechazar la culpabilidad. En Romanos hay un capítulo que habla de la culpabilidad del hombre y explica con mucho detalle por qué el hombre es culpable de su pecado. Y el hombre, amado, si es culpable por el pecado, tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Y oiga bien, y cuando usted anda evangelizando, no evite hablarle al pecador que está condenado de su propio pecado. Y hay que decirle así: mira, papadito, si te mueres ahora, te vas al infierno, porque yo no te veo arrepentido de tu pecado. Yo no te veo que está dejando esa vida pecaminosa. Y puede ser que le diga: no, si a mí me gusta. Ok, cuando eso dice, eso le está confirmando que la realidad de su situación espiritual está condenado. Porque el Hijo de Dios, cuando peca, le duele su pecado. ¿Qué dije? ¿A quién le duele cuando peca? Miren, el estudio, teológicamente el estudio del pecado se conoce como el nombre de amartiología. Amartiología, con H. Entonces es una rama de la teología que se encarga de explicar con minucia el origen del pecado, las consecuencias del pecado y la solución para el pecado. Y amados hermanos, ¿qué es el pecado? Miren, por supuesto, pecado es desobedecer la ley de Dios. Pecado es vivir independiente de Dios, contrario a la santa naturaleza del Creador. Dios es santo. Por lo tanto, si nosotros decimos tener comunión con Él, ¿cómo tienes que vivir? En santidad. Ok. Entonces, miren, al principio Adán y Eva sabían la voluntad de Dios, pero ellos deliberadamente escogieron corromper la relación santa que había con Dios. Qué tremendo, porque la relación con Dios solo puede ser de santidad a santidad. Entonces, cuando uno peca y habiendo sido adoptado ya como hijo de Dios, uno toma la decisión de corromper la relación con Él, que es de santidad. Y amado hermano, eso se llama pecado. La historia completa del origen del pecado está en Génesis 3, cuando la serpiente abordó a Adán y Eva y los hizo caer. Amados, lamentablemente, el pecado original nos alcanzó también a nosotros. O va a negar usted que tiene gran facilidad para pecar. ¿Quiénes de los que están aquí tienen gran facilidad para pecar? Mentirita blanca. ¿Cómo no? Entonces, mire, Romanos 5:12, mire, ese capítulo 5 de Romanos es bellísimo, poderoso, demandante, instructivo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amado hermano, o sea, el pecado es ya parte de nuestra naturaleza caída. Por tanto, amado hermano, solamente de ese versículo se puede deducir inmediatamente que nosotros somos culpables también por el pecado que cometemos. Diga: soy culpable por mi pecado. No, hombre, así no. Dígalo como que de verdad lo cree. Soy culpable por mi pecado. Mire, entonces una hermana, yo antes usaba una palabra que pareció resultar ofensiva, pero yo la ilustraba así
para mostrar la realidad de la gravedad del pecado. Y le decía a esta hermana: hermanita, usted es un poco malacate. Ay, no. Si te digo así no te ofende, ¿verdad? ¿A quién le ofende que le diga malacate? ¿Y cómo nos dirá Dios, Dios que es altísimamente santo? Entonces, amados, no queremos reconocer lo grave, lo negra que es nuestra vida delante de Dios. Y amado, por eso es que nosotros tenemos que entender que el pecado no es ningún chiste. Nosotros lo hacemos hasta gracioso. Ay, la niña ya dice malas palabras. Ay, la niña ya empezó a fornicar. Ay, qué mentirosa es. O el varón, ay, qué pícaro. Ay, como que salió mujeriego, ¿verdad? Y más que censurar el pecado, se lo celebramos. Y amado hermano, no, a nosotros nos resulta fácil ver el pecado ajeno, ¿verdad que sí? Y lo dijo el Señor Jesús: fácil es ver la paja en el ojo ajeno, pero no me doy cuenta que yo tengo una gran viga acá, mi propio pecado, que todos ven, y el único que no lo ve soy yo. Amado hermano, es fácil juzgar y condenar al prójimo por su pecado, pero nadie nos puso a nosotros como jueces. Diga: yo no soy juez de nadie. El único juez es Dios. A Él es el único que le corresponde emitir el veredicto por el juicio. Porque, amado hermano, nosotros realmente, si nos ponemos de jueces, solo condenación habría aquí en la tierra. Entonces, para eso tenemos que conocer el pecado y la gracia que viene por fe. Ya vamos a explicar eso. ¿Cuál es la solución para el pecado, amado hermano? Bueno, siendo el pecado una ofensa a Dios, la solución entonces es el perdón de Dios. O sea, si yo te ofendo, ¿cómo voy a recuperar la relación contigo? Que tú me perdones. O sea, o de qué otra manera. O sea, el pecado es una ofensa a Dios. Es Dios el que tiene que perdonarlo. Y para eso nos ha dado el recurso perfecto. Romanos 5, 1 y 2. Mire, ahí están ya las esencias, lo pesado de la obra de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amado hermano, ¿por qué necesitamos ser justificados? Porque el pecado es una injusticia. Entonces una injusticia necesita quien la justifique para poder nivelar la relación de injusticia que nuestro pecado causa delante de Dios. Y el único recurso que Dios admite para traer justificación a nuestra vida es la sangre de Cristo, amado hermano. Solo Cristo tiene ese poder para que por medio de la fe en su obra gloriosa en el Calvario nosotros podemos ser justificados. Por eso es justificación por la fe. Para que en la fe, cuando uno se apropia, ve esa gran verdad de que en la cruz se trajo el Señor el perdón para nosotros. Entonces, amado hermano, eso es un milagro, algo que Dios hace en nosotros para que podamos tener paz con Él. Si no, hermano, vamos a estar como Adán o Eva, escondiéndose del Señor por el pecado. Pero claro, ¿por qué podemos entrar con toda confianza al trono de la gracia hoy? Porque, amados, ya fuimos justificados, porque el Señor nos perdonó. ¿Y por qué nos perdonó? Ahí viene esto. Ponga atención en lo que voy a decir, porque esto quizás es el corazón del mensaje, ¿sí? Okay. Una palabra comienza el proceso de reconciliación con Dios. Por cierto, ¿quién se quiere reconciliar con Dios? Gloria a Dios, por lo menos uno. Y todos necesitamos esa reconciliación, porque, amados, parece que la factura por el pecado todavía no la queremos pagar. Y comienza con una palabra, se llama arrepentimiento. Diga esa palabra con fuerza.
Arrepentimiento, mire. Arrepentimiento es el reconocimiento que al pecar he ofendido a Dios y me duele. Porque usted puede saber que ha ofendido a Dios y no le duele. Ofendido a Dios, bueno, no siento nada. Y el llamado del Señor Jesucristo en Marcos 1:15 es esto, palabras del Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice después? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que el Señor demandó eso a sus discípulos al nomás comenzar su ministerio. Arrepentimiento. Llamado el arrepentimiento, mire, que le quede claro, en esto hay mucho debate teológico, pero yo no puedo hacer otra referencia más que a lo que dice la Biblia. Porque hay gente que dice, no, hombre, este es bien duro de corazón, no se arrepiente. Mi parecer es que el arrepentimiento es, como dice la Biblia, es concedido por Dios. Hay gente que Dios no le concede arrepentimiento y está metida en su pecado y no pasa nada. Y uno les habla de Cristo y no pasa nada. Pero amado, ¿por qué? Porque Dios no les ha concedido ese arrepentimiento. Entonces uno tiene que orar: Dios mío, lleva a este pecador al arrepentimiento. Ese es el fundamento de nuestro evangelismo en la iglesia. Concede arrepentimiento a este pecador. O sea, pero uno tiene que amar a ese pecador para poder interceder por él delante de Dios, para que Dios le conceda arrepentimiento. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Esto es bien delicado, amado hermano. Otros apelan a la dureza del corazón del hombre para no arrepentirse. Pero dice la Escritura, 2 Timoteo 2, 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Oiga bien, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amado, esto para mí es una porción de lo más reveladora en cuanto al arrepentimiento, porque la Biblia dice pues que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero amado, el arrepentimiento hay que pedirlo. Como todas las cosas que son imposibles para nosotros, hay que pedirle: Dios mío, si la abuelita, que ya se va a morir, no le ve usted señales de arrepentimiento, entonces usted no vaya a ser contencioso con la abuelita, sino que con mansedumbre va a corregir. Si ella se opone a la predicación del evangelio, tal vez Dios le concede a la abuelita que se arrepienta. ¿Comprende eso? Pero amado, uno tiene que caminar hacia el perdón, porque el pecado condena, simplemente condena. Y entonces nadie se quiere condenar. Si usted pregunta, voy a hacer una pregunta aquí: ¿quiénes se quieren ir al cielo? Todos. Pues sí, si hasta el diablo se quiere ir al cielo. Pero amado hermano, al cielo, para entrar al cielo hay que ser perdonado primero. Y para ser perdonado hay que arrepentirse primero. Y para arrepentirse Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Y para que Dios conceda el arrepentimiento hay que pedir arrepentimiento. ¿Comprende eso? Entonces, amado hermano, claro, cuando yo me arrepiento y me duele, cuando usted se convirtió, no es cierto que pegamos la llorada de nuestra vida. Yo hablo por mi propia conversión. Ya les he dicho muchas veces que yo no sabía por qué lloraba tanto y me daba vergüenza con Dios, porque jamás en mi vida había sido tocado para arrepentimiento. Esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces, y claro, después de tanto llorar y todas las cosas, sentí la paz de haber sido perdonado por todos mis pecados. Y les digo, no había nada en mi vida que no era pecaminoso. Por lo tanto, uno se quita un peso enorme de encima cuando el perdón de Dios lo recibe.
Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y uno ya duerme tranquilo. Entonces, amado hermano, eso es un milagro. El arrepentimiento no lo da el pastor. Ahorita este mensaje podría estar tocando a algunos para arrepentimiento. Otros quizás se van a endurecer más. Eso ya, mi responsabilidad es anunciar lo que dice el Evangelio. Pero, amados, el perdón es de Dios. Ahora, por eso, amado hermano, vamos a entrar en otra parte un poco difícil. Es necesario, oiga bien, confesar el pecado. Diga, confesar el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10. Dice la Biblia, oiga bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado hermano, aquí hay ya esta enseñanza. Tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Qué es lo que más cuesta? El arrepentimiento es concedido por Dios, pero ya cuando el hombre es perdonado y ya se arrepintió, entonces viene la necesidad de confesar. Sí, miren, ¿se acuerda del hijo pródigo que le dijo: Padre, contra ti, solo contra ti yo he pecado, no soy digno de ser llamado hijo tuyo? Porque le dijo: sí, yo he pecado, yo soy pecador. Y ahora que ya me abriste mis ojos espirituales por la obra del Espíritu Santo que me pasó de muerte a vida, ahora me doy cuenta que todo lo que había hecho yo en mi vida antes, todo era pecaminoso, todo te ofendía. Entonces yo ya no quiero seguirte ofendiendo. Yo quiero realmente estar en paz contigo a través del perdón, pero seguir de aquí en adelante una vida de real obediencia y santidad. Porque, amados, ¿de qué sirve que el Señor la perdonó el día de su conversión y usted lloró y todo, si después siguen las mismas? Oiga bien, vamos a dar cuentas a Dios por nuestros pecados, hermanos. Eso está escrito con toda claridad. Hay un tribunal de Cristo. Miren, 2 Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Este tribunal de Cristo es solamente para los redimidos, para los verdaderos creyentes. O sea, ese tribunal no va a ser para mandar al infierno a nadie, pero sí, amados, vamos a enfrentar públicamente la calidad de vida, de obediencia o desobediencia que hayamos tenido delante de Dios. Miren, este tribunal de Cristo merece la pena ser explicado con mucho más detalle, pero le quiero resumir que como creyentes verdaderos vamos a dar cuenta a Dios si hemos sido fieles, porque el Espíritu Santo nos reveló la palabra, es decir, nos ministró al corazón, a la mente y aún a nuestra carne para sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero lo cierto es que hay creyentes que han sido dóciles a la guianza del Espíritu Santo y hay otros que se quieren hacer más fuertes que el Espíritu y a seguir haciendo su voluntad. Por supuesto que al creyente desobediente le viene una disciplina conforme Dios la establezca. Pero si muere, amado hermano, va a dar cuentas a Dios según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, hermano, nosotros creemos firmemente que el Espíritu Santo también es más poderoso que la fuerza del pecado.
Y por lo tanto nosotros animamos a la iglesia a vivir en el Espíritu. De eso he hablado muchas veces. Y no dejarse dominar por las pasiones de la carne. De tal manera, amado hermano, que ahora un creyente, por ejemplo, un creyente verdadero, auténtico, que realmente ha recibido la gracia salvadora y ha entendido la gravedad de su pecado, ahora ya la rueda de amigos o amigas que le dicen: hey, vení, ven, échate una cerveza. No, niña, es que usted puede decir un montón de excusas, pero la que tiene que decir es: no, eso ya no es para mí. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano o cristiana y ya no voy a tomar más cerveza. Mi cuerpo ya la rechaza. Si viene una culebra peligrosa y que le empieza a un hombre a mover todas las... Entonces el hombre ya tiene que apartarse. No tiene que dejarse seducir ni por la mirada ni por la figura de ninguna mujer. Y el Espíritu Santo le va a decir: tienes esposa, ella es la única, o tienes esposo, él es el único. Al creyente verdadero así le habla el Espíritu. Y uno oye la voz del Espíritu y dice: sí, me sujeto a la alianza del Espíritu. Entonces, amado hermano, este punto es bien delicado porque, amado, en ninguna forma significa que usted... por ser hijo de Dios, ya no va a pecar. Como no, lamentablemente la carne todavía está en nosotros y tenemos esa facilidad para pecar. Pero, amados, si no nos duele el pecado y si nosotros realmente lo cometemos y como no nos viene el rayo, pensamos que no hay problema con Dios. Oiga bien, el que peca deliberadamente simplemente no ha nacido de nuevo y todavía está condenado, ¿sí? Entonces ese también va a tener un juicio, pero no es el juicio en el tribunal de Cristo, sino que es el juicio para condenación. Allá después del milenio, en la resurrección final, van a salir a todos aquellos que se resistieron a obedecer a Dios, que de verdad el Señor no los tocó para vida, pues, y entonces van a resucitar para condenación porque sus mismas obras siguieron siendo malas. Entonces tiene mucho que ver la clase de obra que nosotros hagamos mientras estemos en este cuerpo. Entonces, claro, lo que el juicio de los creyentes sugiere, aunque la Biblia no lo explica con toda profundidad, es que van a haber grados de premio en el cielo. Y como también sugiere la Biblia que van a haber grados de condenación en el infierno. Entonces, pero le aseguro que la parte más fría del infierno no se compara con la parte más caliente del cielo. Entonces, usted va para el cielo o para el infierno. Para el cielo, así me gusta que conteste con autoridad, con convicción. Porque, amados hermanos, no podemos jugar con Dios. Usted puede venir a esta iglesia, recibir esta enseñanza, morirse hoy y mañana estarse cocinando en el infierno. ¿Estamos claros? Y la enseñanza del evangelio no es para que usted se sostenga en una posición de condenación, porque la muerte nos va a sorprender cuando menos la esperamos. Y, amados hermanos, ese momento va a llegar, le guste o no le guste. La muerte es si algo seguro hay, pues en el futuro, eso no se lo va a decir Walter Mercado. Todo el mundo sabe que vamos a llegar al final de nuestros días en la carne acá. Y entonces, amado, ahí después de la muerte, cuando este cuerpo ya se vaya al sepulcro, ahí van a venir los gozos o los ayes. ¿Qué cree que va a haber más? ¿Gozo o ay? Sí, porque el Señor va a decir: ok, ¿sabías cuál era mi ley? La conociste, te lo explicó. Aquel pastor que te caía tan mal, te lo explicó bien. Y por eso él te caía mal. Pero no quisiste entender, no quisiste hacer caso. Entonces, ¿por qué? Porque llegaba solamente como para ponerle un brochazo de pintura a tu conciencia, pero nunca obedeciste. Nunca luchaste, nunca le pediste, nunca me pediste: dame fuerza, Dios mío, no quiero ofenderte, ya te ofendí bastante, ya no te quiero seguir ofendiendo, dame fuerzas para no caer en esta tentación, en esta provocación. El creyente verdadero así tiene que orar, porque realmente, amado, si yo siento esa fuerza atractiva por el pecado, yo solito no lo voy a poder resistir.
El único que me puede dar fortaleza para resistir es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que decir al Espíritu Santo, si no me agarras de esta, voy a caer. Y el Espíritu Santo nos somete a su autoridad. Y de repente va a pasar lo que nunca pensamos que iba a pasar. Le vamos a obedecer a Dios porque pedimos el socorro. Pero a veces nosotros, diciendo que somos creyentes, nunca le pedimos socorro al Señor, ¿verdad? Sino que más bien lo que queremos es la oportunidad para caer. Ese no es hijo de Dios, hombre. Ese no es hijo de Dios. El hijo de Dios lucha contra el pecado. Dígalo fuerte. Ahí se distinguen. Entonces, oiga bien, ya voy terminando. Pero el que no lucha contra el pecado, el que dice, no, si Dios es bueno, Dios es full amor, Dios no. Él va a tener misericordia y me va a llevar al cielo. Mentira del diablo. Eso, hermano, si usted vive en ese engaño, es cosa suya. Pero la Biblia no le da a nadie excusa para sostenerse en pecado y le garantiza con salvación. El que vive en pecado, el que no se arrepiente, el que no cambia de vida, si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí. Entonces, amado, ahí está una evidencia de quiénes son los salvos. Y amado hermano, ¿qué le conviene? Porque, amado, puede venir un cataclismo aquí a San Vicente esta noche. Usted no sabe, ese volcán que ha pasado siglos durmiendo puede reventar y nos puede matar a todos. La muerte llegó de esa manera. ¿Y después qué? A dar cuentas a Dios. Y ahí vamos a saber. Porque, amado hermano, no podemos seguir jugando con el pecado. Hermano, no podemos estar pensando, bueno, yo me voy a dar gusto, si vida solo hay una. Date gusto, echátela, haz lo que te gusta, ¿ok? Entonces, así piensa el impío, así piensa el condenado. Pero el Hijo de Dios dice, no, Padre, perdóneme porque realmente estoy jugando con usted. Sí, la ley suya está bien clara. Todo el mundo la entiende, o no se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, si entendiendo lo que estamos enseñando, usted sigue haciendo su agosto con su vida pecaminosa, ya sabe lo que le toca. Infierno seguro. Pero si usted vive luchando contra el pecado y clamándole al Señor, Padre, no lo quiero hacer, mi carne quisiera, pero ya no puedo, ya no. El Espíritu en mí tiene que siempre ganar la batalla. La batalla contra el pecado se gana por el poder del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, allá en el infierno hay gente que dice, ¿para qué le hice caso a Chepe? Y el Chepe allá en el infierno, ¿para qué le hice caso a la Luisa? Tan lindo el amor que teníamos, prohibido. Pues sí, pero ¿a qué los llevo? Al infierno. Pero síganse revolcando, dense gusto. El infierno los está esperando, porque ese es el testimonio de aquel que no ha conocido el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y amado hermano, el infierno, ¿sabe cuándo se conoce? Cuando usted cierra los ojos aquí y los vuelve a abrir, va a haber ahí oscuridad y llamas. Entonces, y también el cielo así se conoce. Cierra los ojos acá y los va a abrir en la presencia del Señor. Y le va a dar el Señor mismo la aprobación para que entre en su gozo. Cielo o infierno. Esa es la sentencia de la palabra. Vamos a dar cuentas a Dios y de su boca va a salir la sentencia de salvación o de condenación. ¿Cuál quiere oír? ¿Cuál quieres oír? ¿Cuál quieres oír? ¿Cuál quiere oír? Ok, pónganse de pie los que quisieran oír salvación, pero están viviendo para condenación. Tenemos que clamar hoy por arrepentimiento. Por arrepentimiento.